Madre Teresa, una figura reverenciada en todo el mundo, cariñosamente llamada la Santa de la Alcantarilla, es recordada por su dedicación a los más pobres entre los pobres. Nacida en 1910 en la actual Macedonia, su vida parecía guiada por una misión divina que la llevaría a las calles empobrecidas de Calcuta, en la India. Allí, su trabajo se convirtió en un faro de compasión y fe, ofreciendo consuelo a los afligidos y esperanza a los marginados. Pero detrás de esta imagen pública de devoción y santidad existía una historia oculta que pocos conocían. Un relato de profundas batallas espirituales y cuestionamientos internos que acompañaron a Madre Teresa hasta los últimos momentos de su vida. Su trayectoria comenzó con una vocación clara e inquebrantable. Desde joven, Teresa demostraba un deseo ardiente de servir a los demás. A los 18 años, dejó a su familia para unirse a las Hermanas de Loreto, una congregación religiosa dedicada a la educación y al cuidado de los necesitados. Fue durante este periodo que adoptó el nombre Teresa, inspirado por Santa Teresa de Lisieux, la patrona de las misiones. Su formación la llevó a la India, donde enseñó en una escuela para niñas ricas. Sin embargo, fue al presenciar la extrema pobreza que impregnaba las calles de Calcuta que su verdadera misión comenzó a delinearse. A los 36 años, Madre Teresa experimentó un momento que describió como el llamado dentro del llamado. Durante un viaje en tren en 1946, sintió una profunda inspiración divina que la orientó a abandonar la vida cómoda en el convento y a vivir entre los más pobres. Este momento de iluminación dio origen al movimiento que se conocería como las Misioneras de la Caridad, una orden religiosa enfocada en servir a los necesitados, los enfermos y los abandonados. Envuelta en un sencillo sari de algodón con bordes azules, Teresa se convirtió en una presencia constante en las barriadas de Calcuta, ofreciendo cuidados médicos, consuelo espiritual y dignidad a las personas que la sociedad había olvidado. Sin embargo, bajo la superficie de su misión, Madre Teresa llevaba una carga invisible pero abrumadora. Durante casi 5 décadas enfrentó una profunda desolación espiritual, una sensación de alejamiento de Dios que la atormentaba constantemente. En cartas privadas a sus confesores y directores espirituales, Teresa reveló la magnitud de su lucha interna. En una de esas cartas escribió: «Las tinieblas me rodean por todos lados. No puedo elevar mi alma a Dios». Estas palabras revelan un contraste impresionante con su imagen pública de fe inquebrantable. Esta noche oscura del alma, como ella misma la describió, fue comparada con las experiencias místicas de San Juan de la Cruz, quien escribió sobre el abandono espiritual como parte del camino hacia una unión más profunda con Dios. Para Madre Teresa, sin embargo, ese vacío parecía ser más que una prueba temporal. Persistió durante gran parte de su vida, y su angustia personal fue un reflejo de su identificación con el sufrimiento de Jesús en la cruz. Aunque sintió la ausencia de Dios, Teresa continuó creyendo que esa oscuridad formaba parte de su vocación, un llamado para compartir la pasión de Cristo de forma tangible. Este compromiso inquebrantable con su misión, incluso frente a tanta angustia interior, es lo que hace que la historia de Madre Teresa sea tan extraordinaria. Su capacidad de perseverar en medio de las tinieblas revela una fuerza de carácter y una devoción al servicio que trascienden la comprensión humana. No permitió que sus dudas personales le impidieran actuar como un instrumento de amor y compasión en el mundo. En cambio, utilizó su propio dolor como motivación para ofrecer consuelo a aquellos que enfrentaban sufrimientos aún mayores. Es imposible ignorar el impacto global que Madre Teresa alcanzó a lo largo de su vida. En 1979
fue agraciada con el Premio Nobel de la Paz, un honor que reconoció su incansable trabajo en favor de los marginados. Durante su discurso de aceptación, declaró: "La paz comienza con una sonrisa". Estas palabras simples encapsulan su filosofía de vida, que cada acto de bondad, por pequeño que sea, tiene el poder de transformar el mundo. Las misioneras de la caridad, fundadas por Madre Teresa, crecieron de un pequeño grupo de hermanas dedicadas al cuidado de los pobres en Calcuta a una organización global con presencia en más de 130 países. Esta expansión es un testimonio de su visión y liderazgo, pero más que eso, es un reflejo de su creencia de que el amor puede superar cualquier barrera, ya sea cultural, religiosa o social. La Orden continúa prestando asistencia a millones de personas, proporcionando refugio, cuidados médicos y apoyo espiritual a los necesitados. A pesar de su santidad pública, Madre Teresa no escapó de críticas. Algunos detractores cuestionaron la calidad de los cuidados prestados por sus misiones, argumentando que sus instalaciones eran inadecuadas y que el énfasis en la aceptación del sufrimiento como una forma de comunión con Cristo podría interpretarse como una negligencia de las necesidades humanas. Otros señalaron su reticencia a modernizar los métodos médicos o aceptar donaciones que no estuvieran alineadas con su visión de simplicidad. Estas críticas, aunque significativas, no disminuyen el impacto monumental de su trabajo, pero añaden complejidad a su historia. En los últimos años de su vida, Madre Teresa enfrentó serios problemas de salud, incluyendo insuficiencia cardíaca y neumonía. A pesar de ello, permaneció dedicada a su misión, visitando hospitales y barriadas siempre que era posible. Su fuerza, incluso en medio de la fragilidad física, era un testimonio de su determinación y fe. Cuando falleció en 1997, el mundo lamentó la pérdida de una de las figuras más emblemáticas del siglo XX. Su muerte no fue solo el fin de una vida extraordinaria, sino también el inicio de un legado duradero que continúa inspirando a personas de todas las fes y orígenes. Madre Teresa siempre enfatizó que su misión era más que aliviar la pobreza material. Veía un hambre espiritual mayor en el mundo. Esta pobreza del alma, como ella la describía, era visible en cada rostro desesperado que encontraba. Para ella, la mayor tragedia humana no era la falta de dinero, sino la falta de amor. Afirmaba con convicción: las personas hambrientas de amor son las más pobres entre los pobres. Con este pensamiento, Madre Teresa dedicó su vida a ver a Cristo en aquellos que nadie más veía. Cada sonrisa que ofrecía y cada toque de consuelo que proporcionaba eran, para ella, actos de adoración y devoción. Sin embargo, su trabajo también trajo desafíos. A medida que su misión crecía y ganaba notoriedad global, surgían cuestionamientos y críticas. Muchos admiraban su coraje y sacrificio, pero algunos no entendían su enfoque, principalmente en relación con el sufrimiento humano. Para Madre Teresa, el sufrimiento tenía un propósito espiritual, algo que ella creía estar profundamente conectado con la cruz de Cristo. Veía en el dolor una forma de purificación y un medio para acercarse a Dios. Esta visión, sin embargo, generó controversias. Algunos la acusaron de romantizar la miseria, mientras otros cuestionaban si sus prácticas médicas eran adecuadas a las necesidades de los pacientes. Además, Madre Teresa también enfrentaba las complejidades de liderar una orden religiosa en rápida expansión. Las misioneras de la caridad, que comenzaron como un pequeño grupo de hermanas dedicadas a ayudar a los más pobres, crecieron para convertirse en una de las mayores organizaciones humanitarias del mundo.
Esta expansión trajo desafíos administrativos y presiones para cumplir con las expectativas públicas. A pesar de ello, ella permaneció fiel a la simplicidad que había marcado su vida desde el principio. Incluso con premios y honores, Madre Teresa continuaba usando su sari blanco con bordes azules, recordando a todos que su misión era servir y no ser servida. Las críticas, sin embargo, no la desanimaron. En cambio, Madre Teresa veía estos desafíos como oportunidades para reafirmar su compromiso con Dios y con los más necesitados. En sus momentos más difíciles, recurría a la oración y a la contemplación. Para ella, la oración era el combustible de su misión, una conexión vital con Dios que la sostenía incluso en los períodos de mayor duda. En uno de sus mensajes más conocidos, afirmó: «La oración no cambia el mundo, pero cambia a quien ora, y quien ora cambia el mundo». Sus cartas personales revelaron el peso de su misión. Durante casi 5 décadas, Madre Teresa enfrentó una noche oscura del alma, un periodo prolongado de desolación espiritual en el que sintió la ausencia de Dios. Esta lucha, que podría haber llevado a muchos al desespero, se convirtió para ella en una prueba de su fe y un testimonio de su dedicación. En sus palabras: «Incluso cuando no siento la presencia de Dios, sigo creyendo que Él está a mi lado». Esta fe inquebrantable, incluso en medio de la duda, es uno de los aspectos más admirables de su vida. Aunque enfrentaba estas batallas internas, Madre Teresa no permitió que esto interfiriera en su misión. Su capacidad de perseverar, incluso cuando parecía estar espiritualmente sola, es uno de los aspectos más fascinantes de su historia. Ella creía que, al experimentar esa oscuridad, estaba compartiendo el sufrimiento de Jesús y conectándose de manera más profunda con aquellos a quienes servía. Esta visión moldeó su enfoque del trabajo: ver a Cristo en cada persona y servir a todos con el mismo amor que daría al propio Salvador. En los últimos años de su vida, Madre Teresa continuó expandiendo su misión, llevando su mensaje de amor y compasión a lugares donde la esperanza parecía perdida. A pesar de su salud debilitada, viajaba incansablemente para fundar nuevas casas de las misioneras de la caridad. Visitaba las barriadas más pobres y apoyaba a personas que enfrentaban los horrores de la guerra y el hambre. Durante la crisis en Oriente Medio en los años 90, Madre Teresa alertó sobre los peligros de una sociedad consumida por la violencia y el egoísmo. Su voz, aunque suave, resonaba poderosamente en un mundo cada vez más dividido. Después de su muerte en 1997, su influencia permaneció. Las misioneras de la caridad continúan su trabajo en más de 130 países, manteniendo viva su visión de servicio altruista. Madre Teresa fue canonizada en 2016, pero su santidad no reside solo en su canonización, sino en el profundo impacto que tuvo sobre millones de personas alrededor del mundo. Su historia, marcada por luchas internas y triunfos espirituales, continúa inspirando a aquellos que buscan hacer del mundo un lugar más compasivo. Al reflexionar sobre su vida, Madre Teresa es un recordatorio de que la santidad no es la ausencia de fallas o dificultades, sino la capacidad de continuar avanzando, incluso cuando el camino parece imposible. Ella nos mostró que la verdadera grandeza está en la humildad, en el amor incondicional y en la fe que permanece firme, incluso en las noches más oscuras.